Buenos días, amados hermanos. Les damos nuevamente la bienvenida a su Iglesia Bautista Reformada Soberana Providencia. En esta mañana, Día del Señor, damos gracias a Él porque podemos estar nuevamente reunidos por estos medios que Él ha permitido para que escuchemos su santa palabra. Agradecemos a Él porque la palabra permanece y llega a nuestros corazones, animándolos para estar atentos y con un corazón dispuesto para este tiempo en el cual escuchamos lo que el Señor tiene para nosotros en este su día. Vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos. Para el día de hoy leeremos Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 14. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, bendito seas tú por siempre. Alabado sea tu santo, santo nombre. Te damos gracias en esta mañana en que nos reunimos y congregamos para poder escuchar tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y que en ella tú nos santificas, que ella tiene todo lo necesario como inerrante, infalible, como la suprema autoridad, para que nosotros aprendamos y caminemos al lugar celestial. Ayúdanos, Señor, en este sermón, que sea tu nombre glorificado, que sea tu palabra en cada corazón, que seas tú, Señor, permitiendo que aprendamos y que vivamos conforme a lo que ella nos enseña, que nos anime, que nos exhorte, que nos redarguya y que nos guíe, Señor. Queremos vivir para tu gloria. Guárdanos, Señor, y ayúdanos para que como tus hijos estemos, Señor, a tus pies dispuestos a escuchar tu santa palabra y a cumplirla. Te alabamos, Señor,
porque te amamos y porque te amamos, amamos tus mandamientos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, mis hermanos, he titulado este sermón: Jesucristo obtuvo eterna redención. En todo el mundo es bien sabido que en tiempos de extrema necesidad, de enfermedad, de desastres, vemos cómo el hombre es movido a ayudar a los demás. Para no ir muy lejos, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, muchas empresas y muchas personas han hecho donaciones con el fin de ayudar, y lo han hecho a través de cifras astronómicas. Por ejemplo, la Fundación Santo Domingo donó 80,000 millones de pesos para poder ayudar a aquellos enfermos y a aquellas personas afectadas por esta pandemia. Al ver nosotros estas actuaciones, nos preguntamos o concluimos rápidamente: estas empresas o estas personas son muy buenas, son bondadosos, tienen mucha compasión. Otros minuciosamente piensan: con esta bondad están camino al cielo. En efecto, todos estamos de acuerdo en que es mucho mejor hacer el bien que hacer el mal. Es mejor ayudar que no hacerlo, y es mejor compartir que ser egoístas. Pero el punto que quiero que ustedes tengan en cuenta y que puedan apreciar es la verdadera motivación con que se hacen todas estas obras, todas estas ayudas. Debemos pensar si vienen de personas que quieren exaltar y quieren glorificar el nombre de Dios o el suyo propio. Solo evaluamos acciones externas. Somos limitados y no podríamos verlo de otra manera. Pero lo cierto es que el humanismo busca siempre la autosatisfacción del hombre, no busca glorificar a Dios. Así que al analizar estos comportamientos, nos es necesario pensar: ¿cómo alguien malo puede hacer algo bueno? Mis hermanos, la respuesta está en que para el hombre siempre va a ser más fácil hacer obras externas que calmen su conciencia entenebrecida, aunque sea por un momento, y que ésta les permita sentir una aparente paz, una paz que es falsa, porque es la paz como el mundo la da, pero dentro de sus conciencias están estas cauterizadas. Y la palabra de Dios, la Biblia, claramente llama a estas obras, obras muertas. Las obras muertas son las obras de nuestras manos. Se trata de obras de autojusticia y se les llama apropiadamente obras muertas porque conducen a la muerte, ya que no se hacen para la gloria de Dios. El libro del Proverbio nos lo dice 2 veces, en Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos nuestros esfuerzos son inútiles y por lo tanto muertos si no apuntan a la adoración a Dios, a dar la gloria a Dios. Pues las buenas obras, según nos enseña nuestro Dios por medio de la palabra, deben evidenciar 4 elementos. Primero, deben ser algo que Dios manda. Segundo, deben ser a la manera de Dios, es decir, como Dios las manda. Tercero, deben provenir de un corazón regenerado. Y cuarto, deben hacerse para la gloria de Dios. De lo contrario, cualquier significado y estima que alcanzamos en nuestra obra, aparte del fin de llevar la gloria a Dios y establecer su reino sobre la tierra, es una obra humanamente buena, ya que hace bien a otro ser, pero es una obra muerta, porque no tiene como meta la gloria de Dios. Tal obra sin Dios nos puede parecer buena a nosotros y hacer recibir el aplauso de los demás, pero para el cielo es repulsiva y contaminada por el pecado.
En otras palabras, a menos que hayan sido lavados en la sangre de Cristo, todos nuestros actos buenos son sin valor, inútiles, vanos, muertos. Estas obras son mortales, porque lo que más aleja a la gente de Cristo es la creencia de que se puede ser bueno sin Él. Su vida puede estar llena de buenas obras a los ojos de los hombres, pero estas obras no necesariamente son buenas a los ojos de Dios. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal se cree haber dicho: solo hay dos clases de personas en el mundo: los justos que se entienden a sí mismos como pecadores y los pecadores que se creen justos. La Biblia dice que separados de Dios, toda mi justicia no es más que un trapo de inmundicia. Inmundicia manchada, sucia, lo dice Isaías 64:6. Separado de la sangre de Cristo, mi conciencia y mis manos están sucias, contaminadas, y mi adoración está llena de obras muertas. Pero en Cristo no solo me dio la vida, sino también me dio las obras. No nos gloriamos en nuestras obras muertas, nos gloriamos en el Cristo viviente, en nuestro Señor Jesucristo. Y en Él tenemos nuestras conciencias y nuestros corazones limpios. Tenemos lo que necesitamos para la gloria de Dios. Y el pueblo hebreo, quien es la audiencia para la cual se escribe esta epístola estaba realizando sacrificios. Y estaba siendo continuo con unos sacrificios que cubrían su pecado para alejar la ira de Dios. Pero sus conciencias no habían sido transformadas, pues estaban hechas en la base de obras externas, del sacrificio, de presentar la ofrenda, de presentarse al sumo sacerdote. Y estas obras no les garantizaban la redención. Es por esto que en esta mañana yo los invito a que desarrollemos este sermón en dos preguntas. La primera es: ¿cuál es el propósito de las ordenanzas de culto del primer pacto? Y la segunda: ¿cuál es el propósito del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto? Vayamos pues a la primera pregunta. ¿Cuál era el propósito de las ordenanzas de culto en el primer pacto? Pues observamos que las ordenanzas y los sacrificios eran el dedo de Dios apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y eran ordenanzas porque nuestro Dios eterno las dictó. Él le dijo a Moisés cómo debía ser el culto y el santuario. Es por eso que el texto lo describe en orden y detalle, para que entendamos que estas ordenanzas fueron hechas en el pacto mosaico, con precisión y con orden, el cual debía respetar la ordenanza que representaba. Claramente nosotros vemos que se encuentra especificado en el texto. El texto nos dice desde el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Nosotros podemos ver que todas estas eran ordenanzas para el culto específicas, dadas por nuestro Dios conforme Él lo había determinado, y representaban la sabiduría de nuestro Dios y prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando vemos el lugar santísimo era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés. En el lugar santísimo, este fue construido como un cubo perfecto y solo contenía el arca del pacto, el símbolo de la relación especial de Israel con nuestro Dios. Únicamente el sumo sacerdote israelita podría acceder una vez al año a este lugar el día de la expiación, y estaba autorizado para entrar en el pequeño recinto sin ventanas para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado por sus pecados y por los del pueblo. Pero lo que hacía era cubrir el pecado, cubrir ese pecado del pueblo.
y el lugar santísimo estaba separado de las demás partes del tabernáculo. Estaba separado por un velo, y este velo era enorme y pesado. Era de púrpura, carmesí, lino torcido y bordado por querubines de oro. Dios dijo que Él aparecería en el lugar santísimo. Por lo tanto, se necesitaba el velo. Existe claramente una barrera entre Dios y el hombre. Nadie podría tener acceso a la santidad de Dios. Como dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede tolerar el pecado. El velo y los rituales realizados por el sacerdote eran un recordatorio de que el hombre no podía entrar a la majestad de la presencia de Dios de una manera descuidada, irreverente o de su propia manera. Tenía que hacerlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios era a través de lo que había determinado, la forma que había determinado para que este sumo sacerdote entrara en este lugar santísimo. Tenía que traer sangre sacrificial con él para hacer la expiación por los pecados. Es por esta razón que las ordenanzas, las ceremonias, estaban subordinadas a la adoración y eran hechas como una ayuda e instrumentos, pues la adoración atendía al mandato de aquel que solo tenía el derecho de prescribir, por lo que en las ordenanzas y el culto se establecía en gran manera la autoridad de nuestro Dios. Era a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Si no lo ordenaba nuestro Dios, no podía ser digno de esa adoración. ¿Por qué? Porque en ese caso sería un invento del hombre. Estaría el hombre dando libertad a su imaginación y estaría ejecutando necedades. Por esta razón nuestro Dios determinó la forma en que debía cumplirse el culto y la ordenanza. Por lo que nuestro Dios soberano y todopoderoso quiso revelarse a su criatura, y Él es el que dictaminó la forma de culto que le agrada. En el antiguo tabernáculo, como vimos nosotros, el culto prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, prefiguraba la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues Él era el cumplimiento del nuevo pacto, y Él era el que habitaría en medio del pueblo. Acerca de las ordenanzas podemos decir que aquel que no se sujetaba a estas ordenanzas era sujeto de una pena de muerte. Esto le ayudaba al pueblo y le enseñaba de que todas las cosas desagradables, la desobediencia a Dios, tenía su justa retribución, que era la manifestación de la ira de Dios. Por lo anterior nosotros podemos entender lo siguiente, que nuestro Dios rechaza, condena y abomina todo culto inventado y ordena en su palabra la forma específica como Él quiere y debe ser adorado. Sin importar cuánto nos agrade el culto inventado, es una ridiculez, es una vileza, es una corrupción. Como dice Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por lo tanto, los cultos que se practican sin ceñirse a las sagradas escrituras no son más que la corrupción de los hombres, que no toman en cuenta lo que nuestro Dios ha determinado, lo que Dios aprueba, a fin de que le podamos servir de la manera apropiada, sino que toman una libertad para inventar modos y formas de culto divino y después se las quieren imponer a Dios mismo para que éstas sean agradables a Él, y lo están haciendo en desobediencia. Esta forma de culto está llena de superstición, de imaginación de los hombres, por lo que nuestro Dios instituye claramente su mandato con el fin de que no fabriquemos otras formas de culto y otras formas de adoración diferentes a las ordenadas por Él mismo. Nosotros podemos leer en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pues por su culto y práctica le conceden aparentemente a Dios la gloria de todo, lo que parece bueno, pero en los hechos lo despojan de todos sus atributos. Crean un Dios a su manera, un Dios humanista, un Dios que está al servicio del hombre, menoscabando su grandeza, su soberanía, su inmutabilidad y toda la majestad que en él existe. Por lo que nosotros en esta mañana tenemos que meditar en algo, mis queridos hermanos. Y es que hay que rendir el culto a nuestro Dios como Él lo ha ordenado. Tenemos en Éxodo y en Levítico cómo Dios en el primer pacto, nuestro Dios ordenó la forma en que el pueblo debía acercarse a Él. Y tenía que acercarse a través del tabernáculo, a través del mediador que era el sacerdote, el cual ofrecía sacrificios continuos. Todos los días debía ofrecer un sacrificio y una vez al año el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, un sacrificio de sangre y con incienso, entrando a este lugar donde estaba la misma presencia de Dios, prefigurando a nuestro Señor Jesucristo, pero mostrándonos que para ese antiguo pacto esa era la verdadera adoración, la que Dios había instituido, y cualquiera que quisiera hacer algo diferente a esta adoración que nuestro Dios determinó era castigado, que fue lo que pasó con los hijos de Aarón, que quisieron prender el fuego del incienso sin cumplir los requisitos y las ordenanzas estipuladas en el culto y fueron muertos en forma instantánea, lo que se llamó en la escritura como un fuego extraño. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que hoy en Cristo, también por la palabra, tenemos un mejor y un nuevo pacto y la forma en que debemos adorar a nuestro Dios. Y dice la palabra que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es espíritu y no debemos adorarlo con lo que ha envejecido, es decir, con los rudimentos y con las formas de sacrificios del antiguo pacto, porque este antiguo pacto ha sido envejecido y ha sido reemplazado por el nuevo pacto, que es el que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que no estamos llamados a adorarlo en la forma en que se hacía en este antiguo pacto, es decir, en una forma judaizante, ni artificiosa, ni con inventos de hombres, sino como lo ordena nuestro Señor, que es el objeto de culto, el Dios Todopoderoso. Ahora bien, con lo desarrollado hasta ahora, se nos presenta la gran necesidad que tenía la iglesia cristiana del primer siglo de cambiar su cosmovisión judía. Recordemos que esta epístola se escribió alrededor antes del año 70. Todavía estaba el templo construido, el templo no había sido destruido porque fue destruido en el año 70. Y esto quiere decir que los judíos practicaban sacrificios. Y recordemos que la epístola está hablando a judíos creyentes. Y estos judíos creyentes, algunos eran tentados a seguir en esos rudimentos y en ese sacrificio, menoscabando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, menoscabando el nuevo pacto en Cristo, por medio del cual ya no era necesario que se ejercieran este tipo de sacrificios, ya no había que sacrificar animales, ya no había que guardarse de alimentos, ya no había que hacer todas estas ceremonias que se realizaban, pues estas lo que hacían era en forma progresiva y vedada prefigurar al máximo, a la máxima figura, al máximo antitipo que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos debían entender eso y la iglesia estaba pasando en ese momento por esta situación. Y ellos ahora tenían que centrarse en la verdadera adoración, en la verdadera ordenanza, en darle la verdadera gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón tenemos que evaluar nosotros, que ya llevamos 2000 años, 2 milenios después de que se escribió esta epístola. Y aún
a pesar de que ya se cerró el canon de las Escrituras, tenemos la palabra, que es infalible, inerrante. Tenemos todas las herramientas, tenemos los medios de gracia. Nos podemos congregar, podemos orar. Tenemos las ordenanzas dadas por nuestro Dios, que son el bautismo, que son la cena del Señor. Pero si damos una mirada a nuestro alrededor, podemos concluir que aún el hombre sigue fabricando tradiciones y ceremonias externas. La barrera del tiempo no ha derribado la condición del corazón del hombre. Una condición en la cual busca la propia satisfacción con rituales inventados. Vemos en la Iglesia Católica que realizan un sacrificio. Dicen que hacen una Eucaristía y en esa Eucaristía se presenta un sacerdote a ofrecer un sacrificio donde dice que el Señor Jesucristo es sacrificado nuevamente para poder dárselo a cada persona como si fuera el cuerpo y de Cristo y la sangre de Cristo en lo que se llama la transustanciación. Son rituales que han creado y menoscaban la grandeza y la gloria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su grandeza y su gloria como sumo sacerdote y como rey. Por esta razón podemos decir, como dijo Juan Calvino acerca de la verdadera adoración: la verdadera adoración o el culto legítimo de Dios es reconocerle a Él, que es la única fuente de toda virtud, justicia, santidad, sabiduría, verdad, poder, bondad, misericordia, vida y salvación. Así que las ceremonias están subordinadas a la adoración como ayudas y como instrumentos para que el cuerpo pueda ejercitarse al mismo tiempo que el alma. Y nosotros, mis hermanos, tenemos un culto y tenemos una adoración, pero la tenemos en un nuevo pacto, no con sacrificios, no con rudimentos, sino de la forma que nuestro Señor la instituyó para nosotros. Ahora, al tratar de responder estas preguntas, revisemos dos puntos. ¿Cómo Dios ordenó que debíamos acercarnos a Él? Los hombres en el pacto hecho con Moisés cuando iban de camino en el desierto hacia la tierra prometida. ¿Y cómo ordena nuestro Dios que nos acerquemos a Él en este nuevo y mejor pacto? Nosotros hemos recibido los mayores beneficios. El pueblo de Israel caminó por el desierto. El pueblo de Israel vio una revelación progresiva y a través de los sacrificios veía la grandeza de Dios, veía en la mano de Dios en todo lo que hacía y en todo lo que ejercía. Y en cuestiones de ordenanza y de culto debían obedecer estrictamente lo que nuestro Señor, lo que nuestro Dios les había determinado. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio voluntario en la cruz. Él murió para expiar nuestros pecados y abrir el camino al lugar santísimo. Pues cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Y se nos dice la Escritura en Mateo 27:22. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, que a partir de ese momento, el Espíritu Santo señaló el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Todo esto fue necesario debido a la imposibilidad natural del hombre para acercarse al trono de la gracia, a la presencia del más alto y excelentísimo Dios. Después de la entrada del pecado, todo hombre nace en este mundo separado de Dios y necesita el Evangelio para nacer de nuevo y disfrutar la bendición de ser hijo de Dios. Así que, como dije anteriormente, nuestras mejores obras son trapos de inmundicia si no se hacen a la manera de Dios, si no se hacen para la gloria de Dios. Por lo tanto, demos gracias a nuestro Dios por el sacrificio que ha hecho, porque debemos verlo como la máxima muestra de amor, pues con su sacrificio rompió el velo que nos mantenía separados de Dios, como rebeldes sin comunión con nuestro Creador. Así que en este sacrificio recibimos la justicia de Dios, ya que Jesús dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, recibiendo Él la ira de Dios y dándonos su justicia
con su sangre, siendo nosotros justificados y habiendo recibido vida eterna. Y ahora hemos depositado nuestra fe en Él. Así que podemos concluir en este primer punto que el propósito de presentar las ofrendas, los sacrificios a Dios por medio de los sacerdotes, como una ordenanza en el primer pacto, santificaban solo para la purificación de la carne, ya que las ofrendas y sacrificios consistían en comidas, en bebidas, que se debían cumplir para la purificación de la carne, hasta que se cumpliera el tiempo de reformar todas las cosas. Entonces, ese era el objeto de esos sacrificios: limpiar temporalmente a los inmundos por medio de la sangre que se rociaba del animal, purificándose el pecador y el pueblo por algún tiempo, pero teniendo que repetir este sacrificio y estos rituales y estas ordenanzas de culto de forma continua, ya que aunque Dios proveyó estos santos medios sacrificiales para comunicarse con el hombre por algún tiempo, pero con miras a un bien mayor, uno permanente y eterno. Ahora bien, la sangre derramada que se ofrecía en el santuario terrenal representaba la paga del pecado, que señalaría a una realidad mayor, y esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cuál es el propósito del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Y el texto que estamos estudiando hoy nos dice lo que Él hizo. Y Él alcanzó eterna redención, pues derramó su sangre necesaria para entrar al lugar santísimo. Él fue el cumplimiento del tipo en donde el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, debía hacerlo con sangre para remisión de sus pecados y las del pueblo. Pero nuestro gran sumo sacerdote entró con su propia sangre una sola vez y para siempre. Y si la sangre de los machos cabríos limpiaba, cubría el pecado, ¿cuánto más la sangre del unigénito Hijo de Dios, quien entregó su vida voluntariamente, quien determinó desde el consejo eterno de redención que entregaría su vida para rescate de los suyos, para rescate de los que serían redimidos, en una perfecta ejecución de su obra salvífica, planeada por el Padre y aplicada por el Espíritu Santo? Es así que en esta parte la epístola nos enseña en la singular doctrina de que Cristo fue el sacerdote y el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo fue sujeto y objeto al mismo tiempo. Sirvió al altar como sacerdote y fue puesto sobre el altar como sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y entró como un sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo celestial. La Escritura enseña que la ofrenda de su sacrificio fue completada en la tierra, en su capacidad de sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo entró en el tabernáculo mayor y más perfecto del cielo, o sea, la presencia de Dios. Así que, amados hermanos, en la ejecución de su oficio sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote, es el sacrificio y es el altar. Él es nuestro sacerdote en sus dos naturalezas, pues Él tuvo un sacrificio en su naturaleza humana, y las Escrituras le atribuyen a ese sacrificio de su cuerpo, le atribuyen esa obra redentora. Miren cómo dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin embargo, este sacrificio llegó a ser eficaz debido a que Él era Dios mismo, debido a su naturaleza divina como Hijo de Dios, como lo dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que se entiende adecuadamente por la idea de altar, como dice Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esta es la razón, amada iglesia, por la que nuestro Señor Jesucristo debía ser tanto Dios como hombre. Si no fuere hombre, no había podido hacer expiación por los que son suyos. Y si no fuese Dios, el sacrificio no hubiera sido suficiente. Y esta es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, por la que ya no son necesarios los sacrificios y las ordenanzas del antiguo pacto, pues estos son los rudimentos, como dice Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya no somos esclavos, fuimos libertados en el nuevo pacto, en el cual nuestro Señor dijo en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por lo cual su sacrificio, por su sangre hecha una vez y para siempre, nos libra de los sacrificios del antiguo pacto. Así que ya no miramos a estos para volverlos a hacer o para ejecutarlos, porque nuestro Señor hizo un sacrificio necesario y perfecto, el cual nos trajo redención eterna, el cual trae consigo para aquellos redimidos una conciencia limpia por la obra redentora. Pues esto hace que el corazón del hombre que es de piedra sea traspasado y sea cambiado a uno de carne, limpiando la conciencia que estaba cauterizada por el pecado, como dice 1 de Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esta es la característica del hombre sin Dios: un corazón duro y una conciencia muerta por su enemistad en la que vive en contra del Dios vivo. Pero la obra redentora, la redención ganada por nuestro Señor Jesucristo, limpia la conciencia, trayendo la luz del Evangelio en forma eficaz por el llamamiento, por la predicación de este, dando no solo a la limpieza del pecado, sino una nueva vida que nos libera de las obras muertas, como dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que por esta salvación y redención somos llevados al trono de la gracia para una adoración pura y limpia, conforme a lo que nuestro Dios ordena, por lo que tenemos entrada al palacio celestial de nuestro amado Rey, a sus gloriosas moradas eternas, al tabernáculo no hecho de manos de hombre, en donde nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Hermano, en esta mañana queremos recordar que el propósito del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto es reconciliarnos con Dios. Es que nosotros tuviéramos acceso a nuestro Dios, que desde el momento en que creemos en Él, en su obra, gozamos de la gracia en este tiempo presente y un día estaremos eternamente con Él. Por eso dice que el camino fue abierto. Vamos en un camino, en una santificación progresiva. Nos acercamos por medio de la oración a ese trono de la gracia. Nos acercamos con humildad, caminando para que un día sabremos que estaremos en ese lugar con nuestro Dios, sirviéndolo por la eternidad. Entonces hoy tenemos las promesas de estar en las moradas eternas, disfrutando las glorias de nuestro Dios, pero seguimos en esta tierra caída, soportando diversas pruebas y rogando y suplicando cada día para ser preservados en el Señor. Así que tenemos los medios provistos por Dios para ser guardados y crecer en la gracia en su palabra, la oración,
congregarnos, que ahora lo estamos haciendo en condiciones especiales por esta situación que vivimos, y tenemos los sacramentos, tenemos el bautismo y la cena del Señor, la cual no hemos realizado porque, como dice la palabra, se realiza en la comunión de los santos. Y por estos medios, aunque estamos en contacto, aunque seguimos recibiendo la palabra y el evangelio, no estamos en comunión para partir el pan, para tomar la copa y recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Pues esta ordenanza se realiza en la congregación de los santos. Y hasta tanto el Señor, en su sabia voluntad y en su eterno consejo, no nos permita que nosotros estemos nuevamente congregados, no tomamos esta ordenanza. Así que les animo en esta mañana, iglesia y amados hermanos, a que nos abandonemos especialmente en el estudio de la palabra y de la oración. Así que no desperdiciemos el privilegio que como creyentes tenemos de acercarnos al trono de la gracia, de entrar por medio de la oración, haciéndolo, como decía el predicador Charles Spurgeon, como cortesanos, en humildad, en los méritos de Cristo, ya que lo que tenemos no es por mérito propio o por nuestras obras. Digamos mejor como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amada iglesia, el sacrificio perfecto capaz de limpiar nuestras conciencias, por el cual nosotros le damos gloria a Dios. Debemos vivir en el entendimiento de esta verdad, conforme dice el versículo 14 del texto que estamos estudiando hoy. Debemos vivir sirviendo al Dios vivo. Nuestra conciencia fue despierta, nuestra conciencia fue limpiada, nuestra conciencia fue iluminada por la luz de la palabra. No fue solamente cubierto nuestro pecado como hacían en el antiguo pacto. No fue cubierto simplemente, sino que nosotros hemos sido transformados porque por el nuevo pacto y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra conciencia ha sido transformada y ha sido renovada. Ahora tenemos la ley de nuestro Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y libertad del pecado para poder obedecerla y para poder cumplirla. Por lo tanto, vivamos en agradecimiento y servicio a nuestro Dios, y hagámoslo como lo señala la palabra. Nosotros leemos en Colosenses 3:2: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que vivamos llevando las vestiduras blancas que la sangre del Cordero nos ha dado. Pues nos fueron quitados los trapos que cubrían la lepra de nuestro pecado. Y ahora nos vestimos en santidad, en ropas resplandecientes que hacen brillar la gloria de Dios, que hacen brillar su amor. Pues recibimos el amor más grande y estamos seguros de que somos amados por el Dios Todopoderoso. Así que mostrémonos conforme a lo que ahora somos, con una misericordia entrañable, en favor de nuestros hermanos, en favor de nuestro prójimo. Seamos benignos, seamos pacientes, que nuestro interior transformado y renovado en Cristo muestre nuestra mansedumbre, muestre nuestra humildad. Así que, amados hermanos, si hoy estamos luchando con la arrogancia, con el orgullo, con la hipocresía, con las apariencias externas, con la falsa misericordia, Cristo ha abierto el más amplio y excelente camino al trono de gracia. Así que corre y póstrate ante tu Rey, arrepiéntete y sirve amorosamente a Cristo. Postrémonos en humildad, pidamos perdón y vivamos dignamente en nuestra nueva naturaleza, en camino a la ciudad celestial. Que el Señor nos guíe, ayude y sostenga, amada iglesia, para estar cada día presentándonos al trono de la gracia en oración, en camino al lugar santísimo, gracias al sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote,
de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que vive para siempre, el único digno de abrir los sellos, a quien esperamos con gozo. Gloria sea a Él por siempre, mis hermanos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, justísimo y santísimo, venimos delante de ti en oración, acercándonos por medio de esta oración en los méritos de Cristo al trono de la gracia. Con un corazón humilde, con un corazón sincero, pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos para que en el entendimiento de tu sacrificio, de ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre, no vivamos en los rudimentos, no vivamos en adoraciones externas, no vivamos por medio de sacrificios para satisfacción propia, sino que vivamos en la verdadera adoración de un Hijo de Dios con una conciencia limpia, transformada, vestidos en santidad, de infinita misericordia, mansedumbre, humildad y paciencia. Ayúdanos, bendito Salvador, para que nuestra vida dé gloria a ti, para que tengamos el entendimiento claro de lo que tú hiciste con el nuevo pacto, que es permitirnos el acercarnos a ti, un Dios santo, 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 es permitirnos tener la entrada a la presencia de Dios en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la oración, es el permitirnos caminar de este lado de la eternidad en santidad progresiva, en camino al lugar santísimo, a estar contigo por la eternidad. Ven pronto, Señor, te esperamos, te anhelamos. Guárdanos en esta semana, Señor, guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Permítenos meditar en lo que fue el antiguo pacto y permítenos meditar en la eterna redención que tú nos has dado, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.